Hola Martín, Oriana, Buen muchas día. gracias por eso. Muy buenos días, Lucas. Muchísimas gracias por este contacto. A ver, me imagino que la repercusión de lo que ha ocurrido con grupos de estudiantes en la provincia de Tucumán, bueno, ha llegado hacia usted. ¿Cómo viene analizando toda esta situación de lo que está ocurriendo? Usted ha trabajado activamente, ha estado acá en Tucumán, por supuesto, en lo que fue la adhesión de la ley y su implementación ya a partir del año pasado. ¿Cómo ve todo esto que está pasando? Bueno, en realidad no estoy en conocimiento recientemente, pero tampoco asumo que es nada muy nuevo, porque lamentablemente esta es una historia que en algunos casos toma una relevancia mediática, pero esto pasa por miles, en todos los rincones de Argentina y del mundo, te diría, que es muy triste este tipo de noticias. De bullying, violencia y demás. Licenciado, le resumo un poquitito, así entremos en contexto. Se están citando por grupos de WhatsApp que ahora desaparecieron ante la advertencia del gobernador que iba a ser riguroso, pero se citaban por grupos de WhatsApp, por ejemplo, entre dos establecimientos y sin motivo aparente se citaban para pelearse, ¿no? Y después dio primero entre dos establecimientos, al día siguiente entre otros dos, como que se hizo una tendencia peligrosa. Bueno, claro. Sí, son modas. Hace tiempo hubieron otras modas que incitaban a conductas de suicidio. Son modas que toman a personas o a chicos inseguros, con baja autoestima y con una propuesta desafiante. Bueno, muchos caen en esa, se masifican y caen en esas actitudes violentas y agresivas. Claro, me parece que sí. Perdón, no lo quiero interrumpir. No lo quiero interrumpir, siga, por favor. No, bueno, y todo esto deja a las claras que adolecemos de habilidades emocionales. Claro. Porque un chico que pueda gestionar sus emociones, reconocer sus miedos, sus tristezas, sus inseguridades, sus deseos de pertenecer a un grupo, y que de todo eso está el común denominador de una baja autoestima. Es decir, si podemos poner en palabras todo esto, no lo llevamos a la acción. Acá el problema está en que todas estas emociones, que ese cúmulo de necesidades que es la adolescencia, es una etapa, como sabemos, crítica, en la que se define la identidad que va a asumir una persona en muchos casos, es una etapa muy significativa, muy importante y muy delicada a la vez. Si en ese momento podemos hablar de lo que sentimos y bueno, abrimos el abanico de opciones para que los chicos puedan hacer otra cosa con lo que sienten y no llegar a este tipo de actos violentos, que no solo satisfacen a descargar impulsos, es decir, es mucho más complejo, obedece a muchas necesidades que están fogoneadas desde las redes sociales, desde las imágenes que vemos constantemente de violencia, y sobre todo de esto, como te digo, denota ausencia en cuanto a la contención familiar, a la contención escolar, a nivel comunitario y social en general. Esto pone en evidencia que adolescentes, como se dice, somos analfabetos emocionales, y el mallado social se está desgastando, se está desgarrando, y estas son las consecuencias. Por eso es que, bueno, yo insisto en la propuesta de hacer educación emocional, porque abordar estos casos cuando ya son graves es imposible, es decir, llegamos tarde. A veces tenemos que lamentar vidas o lamentar lesiones convalecientes para toda la vida, o autoestimas lesionadas y erosionadas. Entonces, mi propuesta tiene que ver con promover la salud, llegar antes que estos problemas, desarrollando habilidades emocionales en las escuelas, hablando de lo que sentimos, desarrollando estos recursos en los chicos para que puedan empatizar, puedan expresarse. Ustedes en Tucumán tienen aprobada la ley, se está, entiendo, recién reglamentando, implementando muy tímidamente y muy lentamente. Esto lo informo, no es ni bueno ni malo. Ustedes tienen una gran ventaja de otras provincias que ni siquiera tienen la ley. Sin embargo, bueno, es la gran oportunidad de poder reglamentarla e implementarla, capacitando a los docentes para que lo hagan de una manera adecuada. Eso todavía no está pasando. Y otra cosa que se dijo, bueno, a nivel nacional todavía no ha sido aprobada, en realidad estaba la ley incluida dentro de la famosa ley ómnibus, pero en ese resumen que hicieron para que salga más rápido la ley, quedó por fuera, y entiendo que de una manera sensata, porque es una ley muy importante y que merece quizás un tratamiento más específico y que no quede al pasar. Así que bueno, por ahora a nivel nacional no está en 5 provincias de Argentina, Tucumán es una de ellas,
y bueno, ahora lo importante sería implementarlo y empezar a avanzar en el alcance sistémico, es decir, llegar a todas las escuelas, que esto es lo bueno que tiene una legislación, porque muchas escuelas privadas lo tienen, pero las escuelas en zonas vulnerables no accedían a estas tecnologías, y ahora con esta legislación entiendo que eso va a ser posible. Claro. Bueno, usted lo dijo, es un proceso, y el primer paso es capacitar a los que van a capacitar a los niños, valga la redundancia, ¿no? Obviamente que eso lleva su tiempo, y uno no podía esperar que de un año al otro esto se aplique de manera completa, aunque hubiera sido genial. Ahora, volviendo, usted mencionó recién, me parece algo que a mí me parece fundamental, que tiene que ver con la autoestima, ¿no? Con cómo trabajar y fortalecer la autoestima, porque ahora lo estamos viendo en expresiones de violencia, pero también la autoestima baja, el no saber lidiar con las emociones, la no contención familiar, todos estos aspectos que usted ha mencionado, puede desencadenar también, por ejemplo, en consumos problemáticos. Absolutamente, absolutamente. Mira, mi último libro, en el que estudio el tema del amor propio, me doy cuenta que al final de cuentas en casi todos los problemas, en casi todos, si uno llega a las causas últimas, es decir, cuando va escarbando y viendo los problemas, todo tiene que ver con una baja autoestima. La baja autoestima busca en muchas personas que se compense a través de conductas. Entonces algunos necesitan sentirse validados a través de tener pertenencias, poder. Entonces en el caso de los chicos, un chico que no te quepa ninguna duda, eso siempre es así, un chico que es violento, que es agresivo, tiene baja autoestima. Aunque parezca seguro, porque acá hay una gran confusión. Muchos creen que el que es más seguro, el que es líder o que es mandón, a veces creen que tiene autoestima alta. Bueno, no existe tal cosa. En realidad la autoestima es sana o baja. Solo que la autoestima baja viene en dos versiones. La de menosprecio, que es claramente el chico que no interactúa, que se siente menos, que es timorato, muy temeroso. Y por otro lado, el narcisista, ese que parece muy seguro, ese que a veces quizás es arrogante, que es líder, y a veces suele ser que por sus inseguridades busca sentirse validado, entonces hace fechorías, hace agresiones o cae en las drogas para sentirse más capaz, más seguro, y en fin, esto es visto por otro grupo de chicos que al tener baja autoestima también, consideremos que la adolescencia es una etapa en la que se está reafirmando la autoestima, se está formando, y todas esas experiencias van a ser muy significativas. Bueno, por supuesto que son, por decirlo entre comillas, presa fácil, todos aquellos que tienen baja autoestima. Un chico que no tiene baja autoestima, que tiene afecto en la familia, es decir, lo que yo llamo una sana nutrición emocional en el contexto familiar y en su entorno, es un chico que está inmunizado ante el consumo de drogas, ante la violencia, ante el suicidio, ante depresiones, un montón de cosas. Porque se sabe valioso, porque entiende que puede acudir a vínculos que son nutritivos, que son sanos, no está desamparado. En cambio aquel que no fue amado, que no fue contenido, desarrolla una perspectiva del mundo, esto se llama apego, un estilo de apego inseguro. Cree que el mundo es amenazante, porque así en su vida tuvo carencias, tuvo negligencias en su crianza, entonces abriga una creencia muy profunda, muy inconsciente, de que hay amenazas allá afuera. Entonces son personas que desarrollan una fachada defensiva, que de seguridad, entonces buscan compensar. Y cada loco con su tema, algunos lo hacen después de grande a través de la pertenencia, del poder, de los conocimientos, acumular títulos académicos. Estos son lo que yo llamo prótesis emocionales, que las prótesis emocionales buscan compensar. En los casos de los chicos, sí, son utilizadas muchas conductas sintomáticas, como vos bien decís, el consumo problemático, después las adicciones sin sustancias también, como son las adicciones muy, muy esparcidas hoy, de las que no se habla mucho, que son las adicciones a las redes sociales, a las tecnologías, la ludopatía, adicción al sexo, a conductas de riesgo, adicción al trabajo, después más tarde, personas para no sentir el vacío existencial, la tristeza, se vuelven adictos al trabajo, a la comida, etcétera, etcétera, etcétera. Que podríamos hablar mucho de esto, pero a lo que voy es, en el fondo de todo esto tenemos bajo amor propio. Esto se puede revertir con los programas de educación emocional, en los que se los también acompaña a los padres en talleres de nutrición emocional para que sepan cómo acompañar a sus hijos y poder darles lo que quizás los propios padres no recibieron,
Claro. Para que los chicos estén fuertes ante momentos en que están solos. Es decir, que tienen que elegir sin ese yo auxiliar, que puede ser el padre o un docente, cuando están solos y tienen que desestimar el consumo de drogas o desestimar la invitación a una riña o a andar a altísimas velocidades en un vehículo o alcoholizados, y toda esa decisión en el fondo está marcada para bien cuando los chicos tienen sana autoestima. Esto, si fuese una política de Estado, como empieza a ser en Tucumán, bueno, tenemos la oportunidad de cambiar generaciones de lo más profundo. Claro. Créeme que esto parece raro, pero bueno, yo que estudié el tema y lo veo, en el fondo de todas estas problemáticas y hasta incluso de la ambición desmedida, del consumismo o de acumular riquezas, hay una carencia. A todo exceso le corresponde una carencia y en general es un aspecto emocional. Así que bueno, este es un tema que, como ves, es mucho más profundo. Por supuesto, sí. Y sí, los síntomas o los brotes de esas raíces son este tipo de consecuencias que a veces se ponen como modas. Y bueno, lo que hace a veces los gobiernos, y sin el conocimiento, pero con buena intención, son más bien paliativos, son más bien parches o limitaciones, restricciones, pero dejan intactas las raíces que llegaron a esa problemática, a esa conducta sintomática. Por eso es que yo estoy trabajando tan fuertemente en esa legislación y en la implementación de la educación emocional. Bien. Bueno, es un proceso que sí, como dijiste, va a llevar su tiempo, pero ya están despertando, como dicen ahora, ya lo están empezando a ver, porque mirá que yo vengo hace más de 15 años con esta propuesta, y antes era una herejía, antes parecía un sueño romántico, parecía que hablaba en chino prácticamente, pero bueno, hoy lo están viendo. Además, la salud mental empieza a ser una prioridad, o empieza a ser un tema importante, más allá de que es un mega negocio. Por eso es que tampoco hay programas de promoción de la salud. Después de la pandemia quedó en evidencia que estamos mucho más dañados de lo que parece y que tenemos, que adolecemos de habilidades emocionales. Claro. Así que bueno, este es un trabajo que también agradezco, chicos, porque es muy importante que ustedes lo puedan visualizar, que puedan extender estos mensajes que desde la ciencia sabemos cómo funcionan, pero bueno, hay que divulgarlo. Por supuesto. Y hay que, además de sancionarlo como normativa, de reglamentarlo y hacer todo lo que tiene que hacer obviamente la legislatura y el Poder Ejecutivo, después es ponerlo en práctica, que a veces es la parte que le falta muchas veces a muchas gestiones. Licenciado, muchísimas gracias por su tiempo. Chicos, gracias a ustedes, muy buenos días. Igualmente para usted. Hablábamos con el licenciado en Psicología, Lucas Malaisi.